Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia para conocer un poco más de tu palabra, para conocer un poco más de tu mensaje y de tu amor, Señor. Y yo me pongo también en tu presencia aquí de este lado, contento, muy contento, Señor, porque pude experimentar en esta semana una, un amor incomparable tuyo, Señor, porque realmente me alcanzaron tu amor y tu misericordia. Quiero alabarte y glorificarte por eso, Señor, y porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, porque nos amas tanto que enviaste a tu Hijo único, Señor, a vivir aquí en la tierra, para que podamos saber nosotros cómo vivir y conocer el camino de vuelta a ti, Señor. Te quiero alabar y glorificar, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tuyo es el poder, Señor. Tuya la gloria, tuyas todas las alabanzas, Señor. En este momento también quiero pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón por no haberte amado sobre todas las cosas, Señor, por todas las cosas buenas que dejé de hacer. En este momento te pido que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor, y nosotros aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, contentísimo, Señor, de que podamos dedicar este tiempo a ti. Te pido que tú vayas por delante, Jesús, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de esas angustias, cada uno de esos miedos, cada una de esas dudas, preocupaciones que las personas aquí traen en el corazón, junto con esos pedidos de oración que recibimos. Todo eso te lo entrego, junto con nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras bendiciones, nuestros sueños y nuestros proyectos, porque no hay lugar mejor que tus manos, Señor, para depositar nuestra confianza. Todo te lo entrego, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir que repitan conmigo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que intercedan por mí, este servidor de ustedes,
para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Hoy comenzaremos, como ya venimos acostumbrados también, con la lectura y meditación de un salmo. Empezamos de esta forma, siguiendo el consejo del Padre Ignacio Larrañaga, en donde en sus talleres de oración y vida, él nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? Jesús, como buen judío, él oraba a través de los salmos, la mayoría de ellos atribuidos al rey David. Así también vemos la importancia de los salmos, ya que ellos se encuentran como parte de la liturgia siempre, o casi siempre, mejor dicho. Hay otras veces que se reemplaza el salmo luego de la primera lectura por alguna otra lectura del Antiguo Testamento. Entonces así también empezaremos con un salmo. El salmo que estaremos leyendo y meditando hoy es el Salmo 115. Salmo 115. Este salmo se titula El pueblo de Dios no tiene ídolos. El pueblo de Dios no tiene ídolos. No a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Quieres que digan los paganos, dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan. Ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen su confianza. Casa de Israel, confíen en el Señor. Él es su socorro y su escudo. Casa de Aarón, confíen en el Señor. Él es su socorro y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su socorro y su escudo. El Señor no nos olvida, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los pequeños como a los grandes. Que el Señor los haga crecer a ustedes y a sus hijos.
Que el Señor los bendiga, el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son la morada del Señor, mas dio la tierra a los hijos de Adán. No son los muertos los que alaban al Señor, ni todos los que bajan al silencio, mas nosotros, los vivos, bendecimos al Señor desde ahora y para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué, qué hermoso salmo, ¿no? A mí realmente al escuchar palabras tan hermosas me conmueve. Es como que algo adentro se mueve un poco, ¿no? Y empieza diciendo el título es El pueblo de Dios no tiene ídolos. Comienza diciendo, no a nosotros, Señor, nos des la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre. Muchas veces nosotros hacemos cosas buenas en nuestro día a día. Muchas veces nosotros le amamos al prójimo, le tenemos en cuenta, hacemos obras de caridad, ¿sí? Tal vez con nuestro trabajo, tal vez fuera de él, en cualquiera de nuestros ambientes. Y queremos sentirnos bien nosotros, queremos que la gente diga, qué bueno que es Marco, qué buena que es María, qué buena que es Marta, qué bueno que es Juan, ¿sí? Y queremos sentir esa gloria en nosotros. Sin embargo, es importante que tengamos presente que nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer que Dios no nos haya regalado, ¿sí? Todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer es porque Dios nos regala la capacidad de hacerlo. Es por eso que nosotros debemos dar la gloria a Él. Cuando la gente ve una obra buena que estamos haciendo, gloria a Dios. Bendito sea Dios por esta obra que está haciendo esta persona o por esta obra que estamos haciendo nosotros. Y tener siempre presente que somos simples servidores del Señor. Servidores que no hacen falta, pero Él quiere tenernos en cuenta. Él quiere. Entonces es importante que nos acordemos de que somos instrumentos, somos servidores de Él. Es a Él a quien debe ir la gloria. Y estas palabras podemos darnos cuenta de que no era cualquier persona la que las pronunciaba, sino el rey David. Ese rey tan poderoso, con tantas capacidades, con tantas cualidades, es él el que dice, no a mí la gloria, Señor. Porque a nosotros, ¿qué pasa con la gloria? Se nos sube a la cabeza y nos creemos más que el resto, más que el resto. Y empezamos a tratar mal a las personas. Y empezamos a pensar que tenemos beneficios sobre el resto. Y eso no es bueno. Entonces por eso es que la gloria tenemos que hacer como un pasamano. Alguien nos pasa la gloria y nosotros la elevamos a Dios. De esa forma podemos mantener nosotros la cabeza y el corazón en la tierra, continuando sirviendo a Dios y siempre terminar un trabajo o un servicio que hacemos, hacer una oración para devolverle a Dios todo eso que se quiere quedar en nosotros, ¿sí? Y ahí Dios nos da la paz y la alegría, ¿sí? Y dice, no a nosotros, sino a tu nombre, llevado por tu amor, tu lealtad. ¿Sí? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios le damos la gloria. Porque le amamos a Él y sabemos que es de Él la gloria. Y su lealtad. Porque Dios es fiel. Dios es fiel siempre. Nosotros somos infieles muchas veces. Pero no, Él siempre está ahí, firme a la puerta de cada corazón, de tu corazón y de mi corazón, con los brazos abiertos, esperando que nosotros arrepentidos volvamos a Él y que nos convirtamos para vivir en su reino, vivir en su casa y construir aquí ese reino en la tierra. Y dice, ¿quieres que digan los paganos dónde está pues su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él realiza todo lo que quiere. Aquí es como que se percibe un poco de desafío hacia Dios, ¿sí? Como diciéndole, Señor, ¿vos querés que la gente diga que vos no tenés poder? Dios está en el cielo y todo lo puede, dice. Sin embargo, que pueda hacerlo no significa que lo haga siempre.
Que Dios pueda hacerlo todo no significa que lo haga siempre. Y que no lo haga siempre no significa que no pueda hacerlo, sino que en su amor y en su sabiduría, Dios sabe qué regala y qué permite. Porque Él sabe realmente qué es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Dios ve el panorama completo. Él ve a toda la humanidad y en todos los tiempos, ¿sí? Entonces, Dios puede hacer todo lo que quiere y lo hace. Muchas veces no es lo que nosotros queremos. Entonces es importante que podamos alinear lo que Dios quiere con lo que nosotros queremos. Y en la medida en la que llevamos una vida de oración, una vida de gracia, nuestras voluntades, la de Dios y la nuestra, se alinean y nos llevan al cielo. Entonces dice, Él realiza todo lo que quiere. Dios tiene el poder para hacer y para deshacer. ¿Sí? Y dice, en cambio sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Hoy podemos ver también ídolos. Hay gente que confía en su dinero, hay gente que confía en su poder, hay gente que confía en sus conocimientos. Sin embargo, nosotros sabemos en quién debemos depositar nuestra confianza. En el único y verdadero Dios. En ese que se encarnó, vivió, murió, resucitó, venció a la muerte, partió en dos la historia. Ese es el único Dios verdadero de Dios verdadero. Y tal vez nosotros hoy no tengamos un ídolo. Tal vez sí. Hay personas que uno ve que al lado de su rosario, en su auto, tiene colgado su atrapasueños, ¿sí? Que no es cristiano, ¿sí? Entonces deposita en que ese símbolo va a alejar las malas vibras, en lugar de dedicarse a la oración, en lugar de confiar en Dios, o una pata de conejo, o diferentes amuletos que hoy están de moda. También esas pulseras que tienen los ojitos. Y son diferentes amuletos, son diferentes tipos de idolatría. ¿En qué sentido? En que ocupan el lugar que Dios debería estar ocupando. El lugar que el Rey Yahvé, que todo lo puede, debería estar ocupando. En nuestra vida y en nuestro corazón. A veces nuestro trabajo puede ser nuestra idolatría. No nos permite ir a misa, no nos permite rezar, no nos permite estar en contacto con Dios. El trabajo puede ser una idolatría. Si bien el trabajo es bueno y el trabajo es necesario, cuando sale del dominio propio, se puede convertir en una idolatría. La familia puede ser una idolatría. Yo por mi hijo soy capaz de matar. Yo por mi esposa, por mi papá, por mi mamá. Aquí en Paraguay es bastante frecuente. No, a mi mamá, con mi mamá que nadie se meta. Soy capaz de matar. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo somos capaces de fallarle a Dios por una persona. Y hay gente que le dice a Dios, si vos no le salvás de esta situación a mi papá o a mi mamá, yo no te voy a servir. Yo voy a dejar de amarte, yo me voy a alejar de vos. Entonces ahí nos damos cuenta que nuestro amor por esa persona es más fuerte que nuestro amor por Dios. A veces esa idolatría pueden ser cosas materiales. Nuestro dinero, nuestro poder. No, ¿cómo yo voy a perder esto? Otra persona en mi lugar haría lo mismo. Y así justificamos, racionalizamos. El cerebro busca encontrar excusas para lo que él sabe que está mal. Entonces cuando encuentra una excusa, él se queda tranquilo. Sin embargo, nosotros estamos llamados, invitados a dejar de lado toda idolatría, a que el espacio y el lugar número uno de nuestras vidas lo ocupe Dios, en nuestro tiempo, que podamos tener oración, que podamos comunicarnos. Si nosotros nunca hablamos con una persona, hace 20 años fue la última vez, ¿cómo podemos decir que le conocemos a esa persona? ¿Cómo podemos decir que le amamos a esa persona? ¿Cómo podemos sentir su amor? Es muy difícil.
Y ocurre lo mismo con Dios. Dios es un Dios vivo y verdadero, Cristo resucitado. Dios a nosotros se nos manifiesta en una persona que es Cristo, aparte del Padre y aparte del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le damos prioridad? Es cuestión de ahora, en este momento, poder anotar quién es mi prioridad. Anotar cuál es mi ídolo o cuáles son. Hay veces que son varios. A veces el deporte, ¿no? Yo tengo que entrenar y le damos más prioridad al cuerpo que al espíritu. Entonces es importante ese equilibrio. A veces son los estudios y todo el tiempo y no somos capaces de dedicarle 10 a 15 minutos a Dios. Entonces es mantener ese equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Como nos creó Dios. Y poder reconocer, es importante para poder cambiar ese ídolo, sacar ese ídolo y poner a Dios. Es importante reconocer ese autoconocimiento, el poder darme cuenta, estos son mis ídolos, no me gustan, o me gustan tal vez, por eso están ahí. Sin embargo, una vez que lo reconocemos, tomamos la decisión y vamos sacándole fuera. Vamos pidiéndole a Dios que Él ocupe el lugar que Él se merece. Y ahí vamos a empezar a ver los efectos de tener a Dios como prioridad uno. Y la gente también va a empezar a darse cuenta. Él dice, sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Orejas, pero no oyen. Nariz, pero no huelen. Es decir, realmente no sirven para nada. Todos nuestros ídolos, comparados con el amor de Dios, no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Entonces es importante que podamos acordarnos de esa prioridad. Dice, tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan. Nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero. Nosotros creemos en un Cristo que nos acompaña en el camino de la vida. Que en esos momentos alegres está ahí celebrando con nosotros. Y que en los momentos tristes está ahí levantándonos, cargándonos en sus hombros si es necesario, como esa oveja que quedó atrás. Pero Él está vivo y verdadero no solamente en espíritu, sino físicamente presente en la Eucaristía también. Qué poco valor le damos muchas veces a la Eucaristía. La Eucaristía no existe nada en esta tierra tan valioso como la Eucaristía. Es el cuerpo de Dios. Es el cuerpo de Dios que se hace uno con nosotros. Un ateo afirmaba y decía, preguntaba en realidad, afirmaba, si ustedes realmente creen que su Dios está en ese pan, ustedes no saldrían de ese templo. Si ustedes realmente creen que su Dios está en ese pan, ustedes no saldrían de ese templo. Porque ese Dios todopoderoso está dentro. Y nosotros cuánto tiempo dedicamos a la misa, a la adoración, que tantas gracias derrama el Señor. Entonces es importante que podamos empezar a ordenar. Lo que yo menciono no es para que nos sintamos mal y digamos, no, mi vida es un desastre, mis prioridades están todas mal y no quiero hacer nada. No, es cuestión de poder reconocer y decir, bueno, hoy quiero cambiar mis prioridades y hoy las cambio. Hoy las empiezo a cambiar. Hoy las continúo cambiando. Por ese Dios que me regala la vida y vida en abundancia. Y dice, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos, atiendan lo que dice el 8, que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza, dice. Hay una actitud como rencorosa, como vengativa. Dice, que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. Y hay mucha gente que hoy es así.
que dentro de la Iglesia Católica, la que instituyó Jesucristo, dicen, no, esos son protestantes, esos son endemoniados, no, ellos son judíos, ellos son budistas, ellos son el demonio, no, esos indígenas, ellos viven en tal condición y les juzgan a la gente. Y ojalá que se pudran en el infierno por las cosas que dicen, las cosas que creen y las cosas que enseñan. Sin embargo, esa no es la actitud de un católico. La actitud de un católico es creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y les llevo tu amor para que ellos puedan conocer al Dios verdadero. Y que de esa forma se enamoren de Dios. Y de esa forma crean. Esa es la actitud de un cristiano. Esa es la actitud de un católico. Pero por supuesto es más fácil decir más cosas que hacer, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a poder hacer, a poder obrar. Dice en el 9, casa de Israel, confíen en el Señor. Casa de Aarón, confíen en el Señor. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. ¿Qué es confiar? Confiar es abandonarse. Confiar es entregarse. Confiar es amar. Entonces aquí nos invita a confiar en el Señor, a confiar en nuestra familia, nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras capacidades, todo. A confiar todo en el Señor, a confiar en nuestras enfermedades. Nos invita a confiar realmente, a decir, Señor, yo no entiendo qué pasa, pues yo te lo entrego. Señor, yo no entiendo por qué me pedís esto, pero yo lo voy a hacer porque vos me lo pedís, porque confío en vos. Y porque sé que en tu amor y en tu sabiduría vos tenés un plan. Y me voy detrás de ese plan. Y dice que los que confían, Él es su socorro, Él es su socorro y su escudo. Él es su socorro y su escudo. Es decir, en esos momentos de dificultad el que te ayuda y en el momento del combate el que te protege. Tu escudo. Tu escudo ante esos ataques de las personas que te hacen daño. Y muchas veces nos duele y nos da gusto. Y queremos reaccionar y reaccionamos. Sin embargo, el Señor es nuestro escudo. Pero ese escudo se fortalece en la medida en la que yo le presto atención a mi escudo. Dice, el Señor no nos olvida, nos bendecirá, dice en el 12. Dios nunca olvida la obra de sus manos. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor. En repetidas ocasiones ya aclaramos que es temer, es el temor que uno siente al estar lejos de una persona amada. Por ejemplo, los niños, al estar lejos de sus padres, temen porque no sienten esa seguridad de estar cerca de sus padres. Es el temor que nosotros estamos invitados a tener, ese temor de Dios, ese temor de estar lejos de Dios, ese temor de estar lejos de su amor y de su paz. Y dice tanto a los pequeños como a los grandes, a todos, ¿sí? Muchas veces queremos que a los pequeños les proteja, pero sin embargo a los grandes también les protege, también les acompaña. Y dice que el Señor los haga crecer a ustedes y a sus hijos. Es Dios el que nos hace crecer. Si hoy somos un poco más mayores que ayer, si hoy envejecimos un poco más, es porque Dios nos regaló otro día. Es Dios el que nos hace crecer en mente, en cuerpo y en espíritu. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? Darle su lugar, darle la gloria, agradecerle a Él y retribuir ese amor que recibimos de Dios a todo el resto de las personas con las que nos encontramos. Y dice que el Señor los bendiga, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es bendecir? Es decir bien, es hablar bien. Que Dios hable bien de ustedes, que Dios, que conoce su mente y su corazón y sus obras,
hable bien de ustedes, que Dios les bendiga, el que hizo el cielo y la tierra. Los cielos son la morada del Señor, mas dio la tierra a los hijos de Adán. Todo este lugar, todo este planeta que tenemos, Dios lo creó para nosotros, porque nos ama, para que nosotros podamos darle gloria a Él también a través de el mundo. Entonces es importante que cuidemos nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Cuidemos, tratemos de reciclar, tratemos de ahorrar agua, eso también forma parte de ser cristiano. Cuidar la casa que Dios nos dio. No son los muertos los que alaban al Señor, ni todos los que bajan al silencio, mas nosotros los vivos bendecimos al Señor. Toda persona que vive, que respira, está invitada a poder alabar a Dios, a poder hablar bien de Dios. Desde ahora, dice. Eso fue lo que dijimos, desde hoy y para siempre. Y si lo venimos haciendo, gloria a Dios por eso. Continuemos dando gloria a Dios con nuestra boca y con nuestra vida. Entonces, haciendo un resumen de todo este salmo, el pueblo de Dios no tiene ídolos. El pueblo de Dios le conoce a su Dios y le da su lugar, le da su espacio. El resto vendrá por añadidura. Ahora pasamos al capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro considerado la segunda obra de San Lucas, luego de su evangelio. Él escribe y narra principalmente la vida de las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, no es tanto la vida de ellos, especialmente de San Pedro y de San Pablo, sino la obra del Espíritu Santo a través de ellos. Sin miedo, muchos cristianos se animaban a decir que el libro de Hechos de los Apóstoles era el Evangelio del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver cómo el Espíritu Santo fue transformando y las obras que se fueron realizando en la medida en la que el Espíritu obraba en su máxima potencia en estos seguidores del Señor. En el capítulo 2 habíamos visto hacia el final cómo vivía esa primera comunidad, qué hacían y cómo lo hacían. Y decía que perseveraban en la oración, perseveraban unidos en la oración. Y hablamos de la importancia de la unidad en la iglesia, en la familia, en todas partes. Y dice cómo lo hacían con entusiasmo, con alegría y con sencillez de corazón. Entonces esa forma de vivir, esa forma de alabar, hacía que la gente le quiera. Hoy vamos a leer, creo que es mi capítulo favorito del libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3. Un día, Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre los miró esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús el Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras,
asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo: Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano, al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es lo que es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera todo lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse, pues, y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados, por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: El Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, intenso, ¿verdad? Intenso. ¡Woohoo! Ay. Dice: un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Esta era una de las dos principales oraciones que había en el templo. Se realizaba a la tarde, a las 3 de la tarde, y duraba hasta el anochecer, o sea, aproximadamente unas 3 horas. Por la mañana también había otra oración. Y dice que Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Sí. Entonces hay una oración habitual. Hay una disciplina en la oración. Y ahí el padre Ignacio Larrañaga, en su libro que se llama Muéstrame tu rostro, pueden buscarlo sin desperdicio, habla de la disciplina de la oración, de la disciplina de oración. Y él habla de que orar es un arte. Él dice lo siguiente, les leo: aunque orar es fundamentalmente obra de la gracia, es decir, obra de Dios que nos permite a nosotros orar. Dice: aunque orar es fundamentalmente obra de la gracia, es también un arte
y como arte está sometido a nivel psicológico a las normas de todo aprendizaje, como en cualquier actividad humana. El orar bien exige tres cosas: método, orden y disciplina. Método, orden y disciplina. El orar bien exige, dice, método, orden y disciplina. Entonces es por eso que es importante que nosotros vamos a establecer nuestra prioridad y nuestros horarios y mantener ese horario, ser fieles a ese horario. No tenemos ganas, igual. La fidelidad no es cuestión de ganas. Entonces es esa misma disciplina la que ya tenían los primeros cristianos. Subieron al templo para la oración de las 3. ¿Sí? Entonces, ejemplo para nosotros. Si queremos crecer en la fe, es necesaria esta disciplina en la oración. Nosotros queremos, vos y yo, un mundo mejor, un mundo más feliz, un mundo con más paz, un mundo más justo. Espero que realmente vos quieras también eso igual que yo. Y nosotros queremos que el mundo cambie, pero nosotros no podemos cambiar ese mundo. Esa es la noticia de hoy. Nosotros no podemos cambiar ese mundo. Lo único que podemos cambiar somos nosotros. Soy yo el que puede cambiarme a mí mismo y sos vos la que puede cambiarse a sí misma o el que puede cambiarse a sí mismo, dejándonos transformar por Dios. Ese es el único cambio. Y en la medida en la que todos vayamos cambiando, eso va a ir cambiando el mundo. Y el amor de Dios va a ir cambiando el mundo. Pero para eso es necesario disciplina. Nosotros somos perezosos, queremos hacer cualquier cosa. Disciplina. Empezar con poquito. La disciplina empieza pequeño, es un proceso. Entonces empecemos con 5 minutos. Yo mis 5 minutos al día, esos no los dejo de lado. Empecemos así. Después al día siguiente vamos a querer 10 y así. Pero permanezcamos fieles, tengamos esta disciplina que ya los primeros seguidores del Señor lo tenían, que el primer papa tenía. Entonces, si ellos tenían esta disciplina, ¿cuánto más nosotros deberíamos de tenerla también? Cuánta riqueza en tan poco contenido. Así es la palabra de Dios. Fuente inagotable de sabiduría. Y dice en el 2, acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Es decir, una persona que tenía problemas para caminar, puede ser un paralítico de nacimiento. Desde que nació estaba así. Y dice, todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Entonces, no solamente le colocaban en la puerta porque es el mejor lugar para pedir, porque todos deben pasar por ahí, sino que también le dejaban ahí porque no tenía la dignidad para poder entrar. ¿Sí? No tenía permitido poder entrar al templo esta persona. Los judíos consideraban que cualquier persona que tenía alguna enfermedad o alguna discapacidad eran personas que fueron castigadas por algún pecado, ya sea de sus padres o pecados propios. Y en este caso, si era de nacimiento, entonces alguien de su generación anterior tuvo que haber cometido un pecado, entonces eran considerados de cierta forma impuros. Entonces ellos no tenían la misma dignidad que el resto. Entonces le colocaban afuera por conveniencia para la limosna y porque él no podía entrar, ¿sí? Y dice en el 3, cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna, dice. Y aquí vemos que él todos los días estaba ahí, ¿sí? Todos los días estaba ahí, todos los días era una oportunidad para que alguien le ayude. Hoy nosotros, siglo XXI, año 2020, todos los días tenemos una oportunidad de ayudar a alguien. Todos los días tenemos la oportunidad de hacer un milagro, a veces ordinario, a veces extraordinario como el que vamos a leer a continuación. Magia, no lo creo. Manifestación del poder de Dios en la tierra y en el cielo, que puede hacer todo lo que quiere
decía el Salmo. Ese es nuestro Dios. Y se les pidió limosna. Hay veces que nos piden, hay gente que nos pide ayuda. Necesito un consejo, necesito que me ayudes. Estoy triste, necesito dinero, necesito aprender esto. Y muchas veces decimos, no, no es mi problema, no es mi problema. Esa actitud puede ser de cualquier persona menos de un cristiano. El problema del otro tiene que convertirse en tu problema. Eso hizo Cristo. Los problemas ajenos, Él no tenía ningún problema, Él estaba en el cielo y decidió encarnarse para solucionar nuestros problemas. ¿Sí? Entonces, hay veces que nos piden, así como aquí otras veces, podemos nosotros notar directamente. Pero para eso es necesario que desconectemos de nosotros todas esas distracciones, todas las redes, a veces Facebook, otras veces Instagram, Spotify, Netflix, lo que sea. Es necesario dejar un rato de lado para empezar a verle a la gente que está a la puerta, que está ahí esperándonos, que está esperándote a vos, esperándome a mí. Y dice, les pidió limosna. Dice, Pedro con Juan a su lado fijó en él su mirada. Así también muchas veces somos nosotros los que estamos pidiendo esa limosna. Y necesitamos ayuda, tal vez de un psicólogo, tal vez de un sacerdote, tal vez de Dios mismo. Seguramente de Dios mismo. Y tal vez de las otras personas también. Entonces es importante poder pedir ayuda. No tengan miedo. No tiene nada de malo. Está bien pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Está bien ser pequeños, ser humildes. Pedirle a otras personas que nos ayuden. Es bueno pedir ayuda. Nuestra soberbia muchas veces nos hace creer que somos autosuficientes. Que solos podemos hacer todo. No. O si no, Dios hubiese creado islas por todos lados y cada uno esparcido por su cuenta. Sin embargo, no fue así. Entonces, pidamos ayuda si es que la necesitamos. Que tal vez haya una persona que nos tienda la mano. Y que sabemos de que Dios siempre va a estar ahí para tendernos la mano. Y ahí continúa en el 4. Dice, Pedro con Juan a su lado fijó en él su mirada, dice, y le dijo, míranos. Entonces aquí vemos no solamente el servicio, sino la actitud en el servicio. Muchas veces le ayudamos a alguien que no tiene que comer en la calle y le damos un poco de comida, pero ni siquiera le miramos, bajamos así un poco nomás el vidrio, como para que ni siquiera nos toque, que no nos enferme. No somos capaces de bajar nuestro vidrio, mirar a los ojos y preguntarle su nombre. O muchas veces a las personas que nos sirven, a los mozos o diferentes personas, o un delivery que viene a traernos comida. ¿Cómo te llamas? Luis. Gracias, Luis. Mirarle a la persona que nos está sirviendo, no son robots, son personas. Entonces devolvamos esa dignidad. Esa es la forma en la que un cristiano actúa. Esa es la persona en la que una persona llena del Espíritu Santo, del Espíritu de amor, actúa. Le mira a la persona, le devuelve la dignidad. ¿Cómo te llamas? Gracias, que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe. Una palabra, un gesto, una alegría, una sonrisa, una palmada, un abrazo. Hoy en pandemia tal vez, no sé, codo con el codo. Algo. Hacerle sentir el amor de Dios, ese amor que nosotros recibimos, ese amor lo devolvemos. Por eso que es tan importante renovar las fuerzas, renovarnos de Dios, porque si no nos cansamos. Y una de dos, o dejamos de servir con amor. Y eso hace mucho daño. El mundo necesita del amor de Dios. Nunca se vio un mundo tan violento y tan depresivo como el de hoy. Y tampoco nunca se vio un mundo tan lejos de Dios. Entonces a nosotros que estamos cerca nos toca acercarnos cada vez más y devolver. Míranos, devolverle la dignidad a las personas. El hombre los miró esperando recibir algo, dice.
Así tiene que mirarnos la gente a nosotros. Así tiene que mirar cualquier persona, un cristiano. Tiene que ver un cristiano y tiene que esperar algo bueno de él. Cuando pasaba Jesús, todo el mundo sabía que algo iba a recibir, algún bien espiritual, algún bien físico, algo. Porque esa es la actitud de Cristo. Y de los cristianos debería ser lo mismo. Cada vez que una persona ve a un cristiano, debería esperar algo bueno. Somos 1.300 millones de cristianos a nivel mundial. 1.300 millones. Y la gente ve a un cristiano y es como si fuera que ve a un pagano, que ve a un ateo. Y es triste eso. Nos toca a nosotros devolverle el valor a ser cristiano. Que la gente cuando vea espere algo bueno de nosotros. Y muchas veces le culpamos a los sacerdotes de todo lo malo que ocurre. Y ellos son en parte culpables. Claro que lo son. Ellos son los hombres consagrados a Dios. Ellos son los hombres que administran los sacramentos del Señor. Ellos son muchas veces, y no muchas veces, ellos son los representantes de Cristo en la tierra. En el momento en el que nos perdona nuestro pecado, es Cristo el que nos perdona a través de ellos. En el momento en el que hace la fusión del Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se transformen, es Cristo el que actúa a través de ellos. Por supuesto que tienen una responsabilidad enorme. Y por supuesto que lo que ellos hacen daña la fe de las personas y daña a la iglesia de Cristo. Sin embargo, no son los únicos que dañan. Somos muy rápidos para apuntarles. Hay 415.000 sacerdotes a nivel mundial y 1.300 millones de católicos a nivel mundial. 99,97% de los católicos no son sacerdotes. Entonces cumplamos con nuestro rol de laico y ayudemos también a nuestros sacerdotes. Acompañémosle, ellos también son personas, devolvámosle la dignidad. Termina la misa, nadie se acerca a preguntarle qué tal estás, padre. ¿Quieres ir a comer algo? Ellos también necesitan amigos, necesitan compañía. Y nosotros muchas veces ni siquiera rezamos por nuestros sacerdotes. Vos rezás por tu sacerdote. Entonces, ayudémonos entre todos, que los sacerdotes nos ayuden a tener de vuelta la gracia de Dios con los sacramentos. Y nosotros ayudémosle a ellos en su servicio. Por eso hay diversidad de vocaciones. Y es necesario que todos cumplamos nuestro rol, todos somos la iglesia. Escuché el otro día que dijo, no, esta gente no es la iglesia, todos somos la iglesia. Todos somos el pueblo de Dios con sus luces y con sus sombras. Recemos por las víctimas, recemos por los que perpetran el dolor y ayudemos a buscar justicia dentro de nuestra iglesia y fuera de ella. Construyamos este reino. Que la gente espere recibir algo de un católico. Que la gente espere algo bueno. Algo me va a traer, aunque sea una sonrisa. Devolvamos esto. Esto es lo que Dios quiere. Y dice, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Esta es mi parte favorita. Ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camínale. Y le toma de la mano y le levanta a la persona. Yo solía leer el Evangelio en una página que se llamaba Con Jesús o algo por el estilo. Un día se descompuso la página y se quedó clavada en esta lectura. Y todas las veces que yo entraba a querer leer la lectura al día, me encontraba con esta lectura. Le pide oro y plata y le dice, ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y le toma de la mano y le levanta al paralítico de nacimiento. ¿Y acá qué magia hay? Ninguna magia. Es el poder de Dios sobre lo físico, que tiene el poder no solamente de salvar, sino de sanar. Y no solamente Cristo, sino aquí vemos que sus discípulos también.
Y dice, tomándolo de la mano derecha lo levantó. Es decir, él hizo un esfuerzo. Pedro tuvo que hacer un esfuerzo para levantar al otro. El otro no se va a levantar solo. Necesita de nuestra fuerza. Dice Gálatas 6:2. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Lleven las cargas unos de otros, dice. Lo que dije hace rato. Ese es su problema. No, si sos cristiano es tu problema también. Vos estás dejando de amar, vos estás cometiendo un pecado de omisión cada vez que pudiste ayudarle a alguien y no le ayudaste. Y tal vez sea el pecado del que menos nos confesamos y que a menudo cometemos. El no hacer lo que teníamos que hacer es un pecado. Si no, lean Mateo 25, 40 o 45, 45, todo lo que no hicieron por ellos, por mí no lo hicieron, dice Jesús. Entonces, lleven las cargas unos de otros. Si yo soy más fuerte, entonces yo me pongo al hombro. Yo le pido al Señor, Señor, dame hombros fuertes. Pedile al Señor, dame hombros fuertes para cargar no solo mi cruz, sino la cruz del otro. Que su problema sea mi problema. Que yo use de mi fuerza para levantar al otro, en lugar de usar mi fuerza para tumbar al otro, que es el otro extremo. Muchas veces no solamente no usamos nuestra fuerza para levantar, sino que usamos para tumbarle al otro. Cambiemos eso. Pidámosle a Dios que arranque la piedra del corazón y nos dé un corazón nuevo, un corazón de su amor, que nos llene de su amor, que nos dé hombros fuertes para cargar la cruz unos de otros. Bueno, después dice, inmediatamente, dice, cuando Dios obra, inmediatamente se puede restaurar. Muchas veces no es necesario un proceso. Si Dios quiere en ese instante se cumple. Y dice, inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos, con la dignidad restaurada, volviendo, contento. Entró con ellos en el recinto del templo saltando y alabando a Dios. Así quedan las personas después de recibir amor. Y quieren alabarle a Dios, darle la gloria a Dios, como decía el Salmo. Y vemos como todo está conectado. Es el mismo espíritu el que guió en aquel entonces. Nunca me voy a olvidar cuando le vi a una señora que estaba sentada sobre dos bolsas en la vereda. Y estaba llorando ella. Estaba llorando, tocando así sus cosas, mirando cabizbaja. Y yo pasé de largo en mi auto. Me estaba yendo al trabajo, estaba llegando tarde. Y dije, voy a llegar 5 minutos más tarde. Y pegué toda una vuelta, estacioné a un costado, me fui junto a ella, le di todo el dinero que tenía en ese momento. Y nunca me voy a olvidar la sonrisa en su cara. Parecía que realmente de la muerte volvió a la vida. Y eso puede ser, no sé cuánto eran, no sé, 50.000 guaraníes, tal vez. 100.000 máximo. ¿Y qué es 100.000 para mí? Y tal vez nada comparado con lo que es 100.000 para una señora. Y el gesto, el rostro, y le dije, que Dios te bendiga, señora, ¿estás bien? Sí, estoy bien, gracias, me. Y empezó a reírse. Y después me fui y me subí al auto y al pasar de vuelta a su lado, su rostro era diferente. Y yo me fui con 100.000 menos, pero con la alegría de ver ese rostro resplandecer, de ver ese rostro volver a la vida. Y a veces pasa eso con el dinero, otras veces con las palabras, con los gestos. Entonces muchas veces esos son milagros que podemos hacer. Y nosotros decimos, bueno, pero este es un milagro mayor. Sí, pero cada milagro es acorde a la fe. Cada milagro es acorde a la fe. Y dice en el 9, todo el pueblo lo vio. Sí. La gente ve, la gente nota, la gente está pendiente. Siempre hay alguien que está mirando. Y si no es una persona, es Dios. Y dice, todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido, dice. Y así tiene que ser nuestra vida, tu vida y mi vida. La gente tiene que quedarse asombrada
de nuestro amor. ¿Cómo puede amar tanto? ¿Cómo puede tener tanta paz? ¿Cómo puede ser tan feliz en medio del dolor? ¿Cómo puede ser tan generoso? Y tiene que quedarse asombrado y empezar a alabar a Dios. No existe forma humanamente posible que una persona pueda estar en esta situación. Gloria a Dios que te da ese poder. Gloria a Dios que te da esa capacidad. Tienen que quedarse asombradas las personas. Así tiene que ser nuestra vida. Grandes poderes vienen con grandes responsabilidades. Dice una frase muy conocida de una película de superhéroes. Entonces, todo poder viene con una responsabilidad. Ser cristiano es una responsabilidad. Y que podemos cumplirla con alegría y con amor, en la medida en la que nosotros nos sentimos amados y perdonados primero. Y dice en el 11, el hombre sanado no se separaba de Pedro y de Juan. Claro, contentísimo estaba toda su vida, no pudo caminar, ahora tiene algo que nunca antes había tenido. Tal vez eso pueda ser el amor. Y dice, fuera de sí acudió, el hombre sanado no se separaba de ellos, por lo que toda la gente, dice, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos. Entonces eso es lo que pasa, ese es el ciclo del amor, ¿sí? Como un torbellino que se multiplica. Entonces, en la medida en la que se obran estos milagros, la gente empieza a juntarse alrededor, la gente quiere empezar a volver a juntarse con los cristianos, quiere empezar a volver a la iglesia, quiere empezar a volver a Dios, quiere empezar a volver a Dios. ¿Y qué puede ser más lindo, más hermoso que alguien quiera volver a Dios? Que alguien quiera volver a la casa del Padre, que quiera dejar de lado sus ídolos, que quiera dejar de lado su vida de pecado y quiera vivir en gracia. Yo pienso que nada. Por eso dice el Evangelio, hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que ya estaban salvados. Y dice en el 12, al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, ¿y después? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué se maravillan tanto? Y ahí nos damos cuenta que muchas veces no estamos acostumbrados a los milagros. Cuando uno vive realmente la fe, uno empieza a ver milagros en todas partes. ¿Sí? Y los milagros muchas veces empiezan más pequeños y otras veces más grandes. Pero todo es acorde a la fe. Y eso es lo que dice San Pedro. Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran a nosotros como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad, dice. Ustedes nos miran a nosotros como si hubiéramos hecho caminar a él por nuestro propio poder o santidad. Yo antes era como que no me quedaba tan claro el tema de los milagros. Somos nosotros los que obramos con el poder de Dios. Es Dios el que obra a través nuestro. ¿Sí? Y acá nos aclaran, no es por nuestro poder ni por nuestra santidad. Igual que los sacramentos. La santidad de los sacramentos no es por la santidad ni de la persona que recibe ni de la persona que administra. Eso nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, es decir, no por la santidad de un sacerdote el cuerpo de Cristo se convierte o no. Al ser un sacerdote del Dios Altísimo que pronuncia las palabras consacratorias, sí o sí se convierte en el cuerpo de Cristo, independientemente de la santidad del sacerdote e independientemente de la santidad del que va a recibir el sacramento, porque así es Dios, porque Él es constante, Él es fiel. Y Él obra igual a pesar de nuestra debilidad. No por nuestro poder, no por nuestra santidad, sino por su poder y por su santidad y por su amor. Nosotros meros instrumentos, nosotros vamos a poder obrar milagros. Dice, pero no es por nuestro poder y santidad en el 13. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús, dice. ¿Por qué le glorifica a Jesús? ¿Qué tiene que ver Jesús con el milagro? A continuación dice, ustedes lo entregaron.
Ustedes lo entregaron. Y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Muchas veces somos nosotros esos los que renegamos de Dios. Y dice, ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Y muchas veces, o siempre, es eso lo que ocurre cuando cometemos un pecado. Le rechazamos a Dios por un bien menor, que ni siquiera es bien. Es un mal la consecuencia. Un bien aparente. Y dice, mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos de ello. Somos testigos de ello. Vos y yo hoy somos testigos de esto. De que estas personas le mataron, pero Dios lo resucitó. Vemos aquí la palabra siervo, que luego se repite en el versículo 26. Dice también nuevamente la palabra siervo. Dice, por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo. Siervo ya con mayúscula. Pudiera parecer una palabra menor, sin embargo no lo es. Porque para cualquier judío que escucha esta palabra siervo, asocia directamente con el siervo de Dios, con ese siervo del que hablaba Isaías. Por ejemplo, en Isaías 52, versículos 13 y 14 dice, ahora llega para mi servidor la hora del éxito, será para mi servidor o mi siervo. Será exaltado y puesto en lo más alto, así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido, pues verán lo que no se les había contado y descubrirán cosas que nunca se habían oído. Entonces esta profecía de Isaías se cumple en Cristo. Y si continuamos leyendo en el capítulo 53 de Isaías, versículos del 1 al 12, van a poder encontrar de todo el sufrimiento que debía pasar Cristo. Entonces, al decir siervo, estos judíos piadosos, ¿sí?, conocedores de la Sagrada Escritura, asociaban, este es el siervo, hoy se cumple. Entonces es por eso que Pedro elige estas palabras. No son al azar. Y dice, miren lo que puede la fe en su nombre, el nombre sobre todo nombre, ante el que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿por qué dice que le glorifica a Jesús? Porque en su nombre, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Entonces, en el nombre de Jesús se obra este milagro. ¿Y la fe quién la tuvo? La fe la tuvo Pedro y Juan para proclamar eso. Y la fe la tuvo el paralítico para creer que Jesús todo lo puede. No solamente salvar, sino sanar. Pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes conocen y ven. La fe que Él nos inspira, la fe que Cristo nos inspira, es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Es la fe la que sana, es la fe la que permite los milagros. Cuando Jesús obró milagros y en su pueblo no pudo obrar muchos, dice. Casi no pudo obrar porque no creían en Él. Entonces es la fe la que mueve el poder de Dios. Esa fe que nosotros depositamos, esa confianza, confíen en el Señor. ¿Se acuerdan del Salmo? Entonces esa confianza es esa fe la que mueve el poder de Dios. A veces de a poquito. Probablemente si yo te digo, ¿vos crees que si le impones las manos a una persona que murió recién, puede volver a la vida? Algunos tal vez me digan que sí, otros me van a decir, no, ¿cómo yo le voy a imponer la mano a un muerto y se va a levantar? Y muchas veces no se obra por la fe pequeña que tenemos.
Yo a veces le pido a Dios semáforo en verde, lugar para estacionamiento. A veces le pido que quiero cenar algo. Impresionante. Llego a mi casa y era eso. O sea, Dios tiene el poder de malcriarnos hasta en las cosas mínimas. Y así uno va dándose cuenta del poder de Dios. Hasta que uno reza por una persona enferma y la persona se sana. Milagrosamente. Pero eso requiere fe. Y muchas veces si es que tal vez nosotros decimos, no, no sé, voy a probar. Y le imponemos las manos y la persona resucita. Y nosotros probablemente, no sé, ahí mismo nos desmayemos del miedo de no entender. Entonces es importante que vayamos madurando en nuestra fe. Y eso permite que se obren milagros cada vez más grandes. Y si no me crees, es importante que recuerdes las palabras de Jesús. El camino, la verdad y la vida. Él dice en Juan 14:12, en verdad les digo, todo lo que él dice es verdad, pero si dice en verdad les digo, es como que no tienen forma de dudar esto. En verdad les digo, el que crea en mí, hará las mismas obras que yo, hará las mismas obras que yo. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Repito, Juan 14:12. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo. ¿Qué hizo Cristo? Transformó agua en vino, calmó la tormenta, caminó sobre el agua, le curó a un ciego, le curó a un paralítico, le curó a un sordomudo, le expulsó a un demonio. Después podemos seguir contando los milagros, ¿sí? N milagros. Y acá dice, el que crea en mí hará las mismas obras que yo. Entonces vos y yo podemos hacer las mismas obras que Jesús. Y dice, y aún mayores. Y yo le creo. Yo le creo. Entonces, es eso. Esa es la fe. El creer en Jesús. En que Él todo lo puede. En que hasta la muerte venció. Y esa es la fe que Él nos inspira. La fe que el Espíritu Santo inspira en nosotros. Y dice en el 17, yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, dice. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, dice. Es peligrosísima la ignorancia. Súper peligrosa. Hay gente hablando en nombre de Dios para hacer barbaridades. Y esa es la ignorancia. Eso dice Oseas 4:6. Por ignorancia perece mi pueblo. Por ignorancia. Por ignorancia perece mi pueblo. Jesús dice en la cruz, Lucas 23:34, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la ignorancia. Por eso que es fundamental lo que estamos haciendo aquí. Estamos aprendiendo lo que Dios quiere, qué quiere que hagamos y cómo quiere que hagamos. Quiere que hagamos las cosas por amor y con amor. Y nos muestra. Sí, está escrito en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos. Capítulo 4, versículo 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y de los pensamientos más íntimos. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz. Entonces por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. Esta es nuestra arma contra el demonio, contra el mundo, contra la carne. Y así vamos a vencer. Conociendo primero, para llevarlo a la práctica después. ¿Cómo vamos a llevar a la práctica lo que no conocemos? Está difícil.
Entonces, por ignorancia perece mi pueblo, porque no saben lo que hacen, perdónales. Por ignorancia obraron ustedes. ¿Sí? Entonces, dejemos de ser ignorantes, seamos más disciplinados, aprendamos, esforcémonos, conozcamos, hagamos. Y Dios cumplió de esta manera todo lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Eso fue lo que dijimos en Isaías 53, capítulos del 1 al 12. ¿Por qué tendría que padecer? Porque Dios X cantidad de años antes lo anuncia. Porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Y Él se da cuenta del corazón del hombre como es. Y que en la medida en la que Él le mande a la bondad perfecta, eso va a generar una reacción. Ellos van a querer destruir ese bien. Pero no van a poder. Dios le vence a la muerte. Entonces Dios lo anuncia antes para que cuando suceda nosotros creamos. Todo esto inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo, del cual somos templo, vos y yo, del cual somos templo, vos y yo. Y dice en el 19, ustedes le mataron, había dicho, ¿verdad? Y en el 19 entonces dice, alimenten la culpa y húndanse en profunda depresión. No dice eso, ¿verdad? No dice alimenten la culpa y húndanse en profunda depresión. Dice arrepiéntanse, porque la culpa no se alimenta, la culpa se sana. Dios la sana. La culpa no se alimenta, la culpa se sana. Por eso no dice alimenten la culpa y entren y húndanse en profunda depresión. Dice arrepiéntanse, sanen esa culpa y conviértanse. Dice, y conviértanse, dos cosas hay. Y significa conjunción, significa esto y esto también. Entonces, arrepiéntanse, siéntanse mal por lo que hicieron y conviértanse, cambien. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Quiere sanar esa culpa y quiere que nos convirtamos, quiere que cambiemos, que de ahora en más seamos diferentes, aunque sean un poco mejores. Y después un día un poco mejor y así constantes, perseverantes, para que sean borrados sus pecados. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros miramos las condiciones para una confesión, ¿sí? Es dolor de los pecados, dolor de los pecados, arrepentimiento. Es necesario eso para que se nos perdone. ¿Sí? Entonces, primero examen de conciencia, dolor de los pecados, luego la confesión, proclamar, declararnos humildes. ¿Sí? Espíritu de enmienda, tratar de corregir ese error. Sí. Entonces, es fundamental el arrepentimiento. Y después del espíritu de enmienda es la penitencia. ¿Sí? Esos son los 5 pasos de la confesión, el sacramento de la reconciliación, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo de alivio. Sacamos esa carga del pecado, caminamos en la gracia, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos. Después dice Moisés, bueno, ahí podemos entender de qué se habló antes de que venga Jesús hasta su venida o de la segunda venida de Jesús, que es la parusía, que es la venida gloriosa de Cristo, que va a ser para juzgar a vivos y muertos, como decimos en el credo. Entonces en el 22 dice, Moisés afirmó, el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen solamente las partes que a ustedes les gusta y el resto no. Negativo, dice, escuchen todo lo que les diga.
todo lo que nos dice Cristo. Hay cosas que no nos gustan, no nos convienen, pues. No nos convienen. Entonces no queremos escuchar todo, queremos escuchar 70%, queremos escuchar 95%, pero ese 5, ese no. Entonces escuchen todo lo que nos diga. De boca de Moisés primero. Estamos llamados a escuchar y a cumplir todos los mandamientos. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo, dice. ¿Pero por qué van a ser eliminados? Y porque ellos mismos decían, yo no quiero estar en este pueblo. Yo no quiero estar en este pueblo. Entonces, si ellos en su libertad eligen, Dios no nos va a obligar. Dios nos ama y nos respeta. Y respeta nuestra libertad. En el 24 dice, y después de todos los profetas, empezando por Samuel anunciaron estos días. En el 25, ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con Abraham, que Dios pactó con nuestros padres al decir a Abraham, a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces aquí menciona esa promesa hecha a Abraham, ese pacto hecho con Abraham, renovado con Moisés. Entonces Pedro, ¿qué hace? Señala de esta forma como todo el Antiguo Testamento alcanza su plenitud en Cristo y su iglesia. Por eso menciona a Moisés y a Abraham, para que entiendan ellos que todo el Antiguo Testamento, todos los profetas alcanzan su cumplimiento, su plenitud en Cristo y su iglesia. Y ahí está en el 26, por ustedes, dice, por nosotros, por vos y por mí. Si vos estuvieras solo o sola en el mundo, igual Él lo hubiese hecho, porque así de mucho nos ama, así de mucho te ama. Y dice, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal de que cada uno, repetí conmigo, con tal de que cada uno renuncie a su mala vida. Eso es lo que quiere Dios, que renunciemos a nuestra mala vida, hoy y mañana y cada vez que volvamos. Y así hasta el final, el que persevera hasta el final se salvará. Entonces, que cada uno dice, la salvación es personal. Aparte de ser comunitaria, porque nosotros compartimos la fe, la salvación es personal. El juicio va a ser personal. A mí se me va a juzgar por las cosas que yo hice y las cosas que yo dejé de hacer. Cada uno. Aquí podemos estar miles de personas escuchando esta catequesis. Sin embargo, las personas que decidan cada uno renunciar a su mala vida, en esa medida alcanzan la gracia. En esa medida alcanzan a sentir más el amor de Dios. Entonces este discurso de Pedro tenía dos partes. La parte donde él explica el milagro y explica lo importante que ellos son instrumentos, que no es por su poder, que no es por su santidad, que es por su fe y la fe de las personas que reciben el milagro. Y luego él explica en esta segunda parte cómo las escrituras alcanzan su cumplimiento en Dios. ¿Sí? Esas son las dos partes de este discurso de Pedro. De forma personal, me tocó en esta semana pasar por una experiencia de dolor físico muy intenso. Me encontraron una piedra en el riñón. Yo creo que después de 2 meses de llevar un ritmo vertiginoso, porque la facultad me consumía mucho tiempo, de no poder hacer tanta oración, de dormir mal, de comer mal, de no poder cuidar este cuerpo, como corresponde. Dicho sea de paso, entre paréntesis, tomé la decisión de tomar menos materias en la facultad para poder llevar un mejor ritmo de vida. Entonces, yo sentí mucho dolor. Tuvieron que ponerme el día miércoles un derivado de la morfina para poder tolerar el dolor, aparte de las venas intramuscular. Y luego el día viernes continuaron los dolores desde las 10 de la mañana hasta las 17:30 más o menos, como 7 horas y media de dolor. Y si bien ya no tenía facultad, continuaba trabajando con la catequesis para poder subir a las redes, a Spotify, y es algo bueno, y estaba trabajando por el reino. Yo sentí como una oportunidad para acercarme a Dios. Y en ese dolor
en ese dolor, en esa dificultad, así como, como este paralítico de nacimiento, yo acudí a Dios y me puse a escuchar música fuerte, armé una lista de reproducción que me ayudó mucho y cantaba y hice mías las palabras de Jesús cuando, cuando él decía en Juan 12 27 y 28, él decía, ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces yo en mi cabeza, mientras que cantaba, escuchaba esta música de Martín Valverde de Gloria, y yo decía, Señor, yo quiero que me sanes. Pero si este dolor tengo que experimentar, yo te agradezco por este dolor. Te doy gloria a vos. Y la forma en la que yo viva este dolor. Y procuraba ser amable con las personas. Hice un gran esfuerzo. Y el dolor se mantuvo tolerable solamente gracias a esa oración y a ese canto, a esa alabanza que yo le daba a Dios. Y yo decía en mi cabeza, ¿qué voy a decir? Líbrame de esta hora si para esto he venido. Dale gloria a tu nombre. Si me quieres sanar ahora, saname ahora. Si quieres sanarme después, yo voy a vivir este dolor. Voy a entregar este dolor en el dolor de Cristo. Y también, justamente como decía en Lucas 22:41, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo le decía, Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo tenía que continuar con algunos trabajos en la oficina y a duras penas Dios me daba fuerza y yo continuaba haciendo. Entonces, en la medida en la que nosotros pedimos a Dios, Dios nos escucha y nos da fuerzas. ¿Sí? A veces somos nosotros el paralítico que tiene que pedir limosna a Dios, al prójimo. Otras veces nos toca a nosotros dar. A veces un milagro extraordinario como una oración de sanación y que alguien se sane. Porque Jesús dijo que íbamos a poder hacer. Pero necesitamos fe. Necesitamos fe. Otras veces un milagro ordinario, una sonrisa, un abrazo, una palabra, un poco de comida. Que la gente al ver un cristiano espere algo bueno. Y es impresionante como en ese dolor que yo sentía me costaba mucho pensar. Yo no podía hacer otra cosa porque el dolor me consumía. Y hay veces que las personas están así, no pueden actuar de otra forma porque el dolor les consume. Y solamente el amor les va a sanar. Y nosotros decimos, no, a esa persona hay que rechazarle, que nadie la aguanta. Más dolor que va a generar al dolor. Solamente dolor. Es el amor el que va a sanar. Es por eso que nosotros tenemos que hacer como Pedro, devolverle la dignidad a las personas, servir con amor, tener fe en Cristo. Invitar primero a nosotros mismos al arrepentimiento, a convertir, a dejar de lado los ídolos y luego a los demás. Esa es la lección de hoy. Seamos cristianos, ¿sí? Fieles seguidores de Cristo. Que arrepentidos cada vez que caemos podamos convertirnos, que podamos renunciar a nuestra mala vida, siendo agradecidos por ese amor de Dios que siempre nos espera. Que podamos ser disciplinados, así como ella. Disciplinados en la oración, disciplinados en el amor. Y de esa forma construyamos el reino. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, estoy contentísimo de que esa piedra hoy haya caído. Esas palabras del padre Raniero que repetías. Levanten las banderas del amor. Jericó debe caer. Yo sentía de que tenía que morir esa soberbia, de que tenía que morir a esa soberbia, Señor. Y tú hoy decidiste que a las 3 y algo de la tarde caiga esa piedra, Señor, que puedas pulsarla. Te doy gracias por eso, Señor. Te alabo y te glorifico por esta experiencia en la que te sentí tan cerca, Señor, tan cerca, siempre presente, siempre presente. Te doy gracias, Señor, por darme a entender, por permitirme entender el dolor ajeno y poder luego a partir de eso poder ayudar, Señor, a poder ayudar a sanar.
Te pido que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos impulse a amar, así como lo hizo con Pedro y Juan, y que podamos obrar esos mismos milagros, Señor, del tamaño que tú quieras, para gloria tuya, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias, porque tú bien sabes lo que es el amor. Tú bien sabes lo que es estar atento al prójimo, así como estuviste en las bodas de Caná, para llevar a tu Hijo y que Él pueda obrar con todo su poder, para gloria del Padre. Muéstranos siempre el camino, Jesús. Acompáñanos en el camino. Gracias por tu amor y tu protección. Intercede siempre con nosotros, para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más. Espero que esta catequesis haya sido de bendición y de crecimiento espiritual para vos. Así que si así fue, espero que puedas compartirla con todas las personas que puedas, y de esa forma llevemos al Señor para gloria del Padre a todos los rincones de la tierra. Nos estaremos viendo el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Adiós.